buena actitud para hacer el trabajo del día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias Daniel. Aquí estoy pendiente. Bueno, buenos días para todos y para todas. Alinita, muchas gracias por la invitación porque realmente son espacios que disfruto mucho. Como dijo Ariel, me llamo Daniel Vallejo, soy licenciado en Ciencias Sociales y he trabajado pues bastante sobre las competencias ciudadanas. Entonces la idea es que empecemos a conversar asuntos generales de la prueba, que es como lo que más nos interesa. En el momento en que haya alguna duda, una pregunta, quieran participar en algo, porfa, activan el micrófono y lo dicen. Pues tampoco es la idea que yo me quede aquí hablando 2 horas, echando carreta y ustedes ahí pues aburridos. Cuando quieran decir algo, una pregunta, lo que sea, porfa me cuentan y vamos trabajando. Más o menos como estructuré pues esta intervención es hablar generalidades de la prueba, trabajar algunas preguntas, hacer unos ejercicios de las preguntas que nos propone el ICFES y terminar haciendo un recorderis de esas cosas básicas que siempre salen en la prueba. Asuntos de la Constitución, asuntos de la organización del Estado, hablar un poquito sobre eso y empezar. Listo. Entonces, esperen, yo les comparto por acá. Listo, la prueba de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno. Básicamente, ¿qué es eso? La prueba nos va a evaluar nosotros como ciudadanos qué habilidades tenemos. ¿Qué habilidades tenemos a la hora de poner en práctica nuestra ciudadanía? Por eso se llama competencia. Y recuerden que la competencia es un saber hacer en contexto. Entonces, la prueba lo que pretende es preguntarnos, ¿usted qué haría? ¿Usted qué conoce? ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué interpreta? ¿Usted qué visión del mundo tiene? Y en ese sentido nos va a hacer ciertas preguntas a partir de diferentes competencias y de diferentes referentes que ya nos vamos a ver. Esos marcos de comprensión del mundo promueven un ejercicio de ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución política. Entonces, el foco principal de la prueba es la Constitución política, claro, porque es la Constitución quien nos dice a nosotros cómo debemos ser unos buenos ciudadanos, qué tipo de comprensión del mundo debemos tener, qué tipo de derechos, la inclusión, la coexistencia pacífica, etcétera. Por eso, el centro aquí es la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política? Los asuntos básicos, los asuntos que nos atañen a nosotros como ciudadanos. Seguramente no le van a preguntar a usted sobre administración, sobre los impuestos, sobre la división territorial, perdón, pero sí nos van a preguntar sobre el ejercicio propio de la ciudadanía, sobre cómo votar, para qué votar, cositas de ese tipo. Básicamente, la prueba de competencias ciudadanas evalúa 3 cosas. Primero, a partir del marco de la Constitución, nos va a evaluar eso que conocemos de la Constitución. Es la única prueba de estas pruebas de las ciencias sociales y humanas que tiene un contenido de conocimiento de memoria. Es decir, la prueba fácilmente puede tener preguntas que digan, ¿de qué se encarga la Contraloría? Así, sin un texto que la acompañe, sin nada así, porque se supone que uno como ciudadano debe saber de qué se encargan esos organismos de control. Le pueden preguntar, ¿de qué año es la Constitución Política de Colombia? Se supone que uno como ciudadano debe saber de qué año es esa Constitución. Eso al final lo vamos a hacer pues como un pequeño recorderis de eso. ¿Qué propone la prueba? ¿Cuál es la intencionalidad de la prueba? Pensarnos qué debe saber y saber hacer un ciudadano egresado a la educación superior para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con las responsabilidades que ello implica. Esta prueba de competencias ciudadanas es una prueba integradora, es decir, va integrando los conocimientos que se supone que usted debió ver desde quinto de primaria, que es la primera vez que el ICFES en las pruebas a ver hace un diagnóstico de eso suyo como ciudadano,
que después lo hace otra vez en noveno, después lo hace otra vez en 11 y después lo hace por último en la prueba Saber Pro. Entonces le pregunta a usted si usted como ciudadano que va a egresar de la educación superior, si está en capacidad de ser un buen ciudadano. ¿Qué debe saber hacer para cumplir con responsabilidad, con la responsabilidad de ejercer, defender, difundir los derechos establecidos en la Constitución política como fundamento de la convivencia pacífica para participar en la vida política y respetar los derechos ajenos y comprender de forma crítica la sociedad, sus instituciones, sus normas? Básicamente, ¿qué nos propone? Es el pensar si nosotros estamos en capacidad no solo de conocer unos derechos, de conocer unos deberes, de conocer una organización del Estado, sino que si somos capaces de tener unas vivencias asertivas de todo eso que nos están diciendo. Si sabemos cómo utilizar un derecho, cómo defenderlo, cómo reclamarlo. Si sabemos qué es una constitución, para qué sirve, cómo se cambia. Si sabemos cómo se organiza el Estado, dónde hay autonomía y dónde no. La estructura de la prueba es eso. Primero pregunta conocimientos, pero también nos pregunta qué sabríamos hacer nosotros con esos conocimientos. Entonces la estructura de la prueba es así. Tiene 4 competencias. Una competencia que va enfocada hacia los conocimientos, que son conocimientos bases de la Constitución política. Una que es una valoración de argumentos, donde usted va a valorar, a evaluar, a clasificar enunciados y discursos que aparecen dentro de un texto. Lo que yo les digo siempre a los muchachos y que uno tiene que tener muy en cuenta, uno se debe remitir simplemente a lo que aparece en el texto. En el texto van a aparecer preguntas que tienen contenidos racistas, homófobos, con estereotipos, con prejuicios, con discriminación. Usted puede estar muy en contra, claramente, pero si el texto le pregunta sobre otra cosa que no sea su opinión, usted debe responder, ¿cierto? Un multiperspectivismo, que es la capacidad que tenemos nosotros de poner a discutir o poner a conversar mis propias ideologías, mis propias cosmovisiones del mundo con las de otras culturas y las de otras propuestas. Interacciones, cosmovisiones, ideologías. Entonces, ¿cómo conversan esas cosmovisiones entre ellas, incluyendo pues también las que yo tengo? Y una última competencia es la del pensamiento sistémico, que nos propone problemas y soluciones, causas y efectos. Son esas preguntas que le ofrecen a usted un escenario y con base en ese escenario usted habla de una causa o de una consecuencia, ¿cierto? Entonces, el texto fácilmente puede decir, para las elecciones del año 1991 en Colombia, hubo aproximadamente 6 candidatos presidenciales asesinados, lo que puso en jaque la organización política de Colombia. Todo esto se resolvió gracias a un acuerdo que se llamó la Constitución política, ¿cierto? Entonces nos proponen un escenario y con base a ese escenario nosotros vamos a dar unas respuestas a cierta pregunta que nos están planteando. Pero entonces vamos a verlo un poquito más claro aquí en este video que les voy a mostrar del ICFES, donde ellos explican esos propósitos de la prueba y cómo se evalúa la prueba. La prueba de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. Esta prueba evalúa 4 competencias: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Ninguna de estas competencias evalúa actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes. En conocimientos se evalúan los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. La argumentación evalúa la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social.
El multiperspectivismo evalúa la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas, es decir, identificando, por ejemplo, en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, identificando coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores. Por último, la cuarta competencia, pensamiento sistémico, evalúa en el estudiante la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, entre otros, que están presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. El estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar algunos principios y derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia, reconocer intereses y dimensiones presentes en problemas cotidianos o situaciones sencillas de interacción, e identificar prejuicios contenidos en enunciados. Un estudiante en el nivel 2 conoce características básicas del Estado Social de Derecho en Colombia y derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución. También comprende qué situaciones problemáticas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y puntos de vista e intereses de los actores en tensión. Que una afirmación o enunciado puede generar efectos sobre personas o grupos, y que no todas las fuentes son sólidas para apoyar o contradecir un argumento o posición. El estudiante que se ubica en el nivel 3 comprende que la Constitución prima sobre cualquier otra norma y conoce aspectos consagrados en ella, tales como los deberes ciudadanos, las funciones de los entes de control y de las entidades de representación indirecta en Colombia. El estudiante también analiza y compara propuestas de solución a un problema e identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación, y establece la relación entre una afirmación y una cosmovisión. El estudiante que está en el nivel 4 comprende cómo se puede modificar la Constitución Política de Colombia. Además, analiza críticamente argumentos y enunciados y las relaciones entre ellos. Compara las perspectivas implícitas en los intereses de diferentes actores involucrados en la situación e identifica las dimensiones y condiciones presentes en un contexto dado cuando éstas también son implícitas. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta primera parte que era más que todo sobre la estructura de la prueba? Bueno, si no, entonces sigamos. Listo, vamos a ver entonces unos ejemplos de esa forma de que nos está evaluando el ICFES. Con esta pregunta. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Esta primera parte de la prueba nos ofrece 2 cosas. Primero nos habla de diversidad, ¿cierto? Se van a encontrar muchas preguntas en la prueba que nos van a hablar sobre diversidad. Cualquier tipo de diversidad, diversidad física, diversidad motora, diversidad sexual, diversidad étnica, etc. Y nos está hablando de un derecho al trabajo. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no le podrían emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. ¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional?
Entonces ya sabemos que hay dos principios constitucionales aquí, el de la diversidad y el del derecho al trabajo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el derecho al trabajo no es un derecho fundamental. Recuerden que la Constitución divide los derechos en tres tipos. Un primero que son los derechos fundamentales, que son aquellos derechos que sin los cuales yo no podría vivir dignamente, teniendo en cuenta que siempre la Constitución nos dice que la dignidad humana está por encima de todo. Esos primeros derechos son los fundamentales, como les decía. Sin esos derechos, mi vida no sería plena ni digna. Un segundo tipo de derechos que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos económicos, sociales y culturales no son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, sino que dependen de particulares y del dinero con el que cuenta el Estado. Les pongo un ejemplo. El derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, ya que el Estado no está obligado a darme una vivienda, pero cuando el Estado dispone cierto dinero, nos propone como vivienda de interés social. Entonces, dependiendo del dinero del Estado, se cumplen esos derechos. El derecho al trabajo es un derecho económico, social y cultural. ¿Por qué? Porque el Estado no me tiene que dar trabajo, pero en ciertas oportunidades yo puedo trabajar con el Estado y el Estado sí va a garantizar que tenga un buen trabajo. ¿Cómo si se convierte el derecho al trabajo en un derecho fundamental? Cuando hablamos del derecho al trabajo digno, porque los derechos fundamentales son los que me revisan a mí que yo sí viva dignamente. Entonces vamos a buscar una opción de estas cuatro en las cuales se aplique un principio constitucional. Entonces la primera, la empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. Es verdad, esta opción me está apoyando el texto que acompaña la pregunta, pero no me habla de un principio constitucional. Además, pensando en que la empresa debería estar preparada para atender a las personas con discapacidad motora. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. Siendo así, deberían contratar a la persona. A Rosa la deberían contratar aplicando esta opción B. Pero nos están diciendo es que, ¿qué hacer al pensar que no la contrataron? La C, la empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. Esta no sería porque un estatuto es una norma interna y la Constitución es la norma de normas y ninguna norma puede estar por encima de la Constitución. Por eso esta no sería. La empresa está vulnerando el derecho a Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Esta sería la opción adecuada. ¿Por qué? Porque por la condición de Rosa, por la diversidad motora de Rosa, ella no tiene la posibilidad de trabajar igual que otras personas que no tengan ese tipo de discapacidad. Entonces, estaríamos hablando de esta. La opción apropiada sería la D. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Listo, gracias. Gracias, Santiago. Y vamos a trabajar con unos cuadernillos que tiene liberado el ICFES, que nos sirve pues para hacer estos ejercicios. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. Pero nos están diciendo que hay eso se puede clasificar como una acción afirmativa donde nos dicen que para los menores de edad hay una reducción en la tarifa de la entrada a un museo. La diferencia en la tarifa A injusta, B justa, C justa, D injusta, ¿cierto? Entonces de una vez nos dicen, aquí nos están diciendo que nos demos nuestra opinión sobre lo que pensamos de esa reducción de la tarifa a los menores de edad. Es injusta porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarle un buen servicio a todos. La opción injusta sería la apropiada, pero el texto que acompaña la respuesta no sería porque nos está planteando el escenario de que invierte lo mismo en todos. Sería justa porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. Esto es cierto.
Es justo que haya una tarifa diferencial y es verdad que los menores no tienen recursos y deberían acceder a la cultura más fácilmente. Es justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura en las personas que se encuentren en edad de aprender. Entonces, miren, nos dan dos opciones que hablan de justicia, que es justo que haya una tarifa diferencial, pero a la hora de decirnos por qué es justa, la más opcionada sería esta, que nos dice debe promoverse, que es esta, perdón, la B, que nos habla de por qué darles esa tarifa diferencial a los menores. En cambio, esta dice que solo se debe limitar el acceso a la cultura a las personas que están en edad de aprender. Y les doy un tip en este punto. Generalmente, las preguntas que totalizan o que son radicales no son las opciones, porque únicamente, cuando aparecen este tipo de palabras, únicamente, solamente, perfectamente, cosas así, ¿cierto? Que totalicen la opción, esas no son. ¿Por qué? Porque cierra la puerta a las demás. Y esta dice injusta porque al haber tarifas reducidas, el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa. Entonces, primero pensar que es justa la tarifa diferenciada y que es justa porque los menores no tienen edad, los menores, perdón, no tienen la capacidad económica y que además se debe promover la cultura desde edades tempranas. Entonces, en esta opción sería la B. Vamos a ver otro ejemplo. Una ciudadana, ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Entonces aquí nos están planteando que esta señora tiene un prejuicio porque nos está diciendo que existe el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Entonces, en esta primera parte del texto, lo que nos está diciendo la señora es que las personas, las parejas del mismo sexo, no están en capacidad de proteger y criar a los niños y convertirse en una familia. Lo que sí es cierto de la afirmación de la señora es esto: el Estado está en obligación de garantizarles este derecho de manera posible cuando no hay una familia pues disponible, ¿cierto? El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse, contiene un presupuesto o un prejuicio. ¿Cuál de las opciones que aparecen aquí justifica el prejuicio de la señora o explica el prejuicio que tiene la señora? A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto a sus derechos. Esto es completamente cierto, pero la opción no tiene ninguna carga de prejuicio, porque no nos dice qué tipo de familia ni cómo debe estar conformada. Entonces esta no sería. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. Puede ser, según el prejuicio que tiene la señora, puede ser esto: el Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. Esto también es cierto, pero esto es un principio constitucional, entonces no tendría la carga del prejuicio que tiene la señora. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Esta opción es la que nos va a ayudar a explicar el prejuicio que tiene la señora, porque aquí arriba cuando empieza dice eso: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados en una familia. Entonces la señora presupone que la pareja heterosexual es la que sí está en condiciones de garantizar a los niños ese cuidado. Entonces la opción apropiada sería la D. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. Miremos una de por acá. Esta, la pregunta 24. ¿Cuál de los siguientes es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República? ¿Se acuerdan que ahorita les había dicho que también hay preguntas de conocimiento y preguntas meramente memorísticas? Esta es una opción de esas, esta es un ejemplo
de esas opciones de pregunta. Preguntas que el ICFES supone que nosotros conocemos porque al ser ciudadanos y al haber presentado durante varias veces una prueba de competencias ciudadanas, ya debemos saber cuál es esa organización del Estado. ¿Quién sabe esta respuesta? ¿Cuál de los siguientes es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República? Nadie. Esta pregunta de conocimiento entonces se responde con la memoria, pues lo que uno ya sabe. La opción es la C, el Congreso de la República. Después de presentar Porque, una terna, ¿cierto? Hay que presentar sí, una terna. sí, por una terna que presenta el presidente. ¿Por qué es la C? Porque el Congreso se supone que es allí donde estamos representados todos los ciudadanos. Y al estar representados, se supone que el Congreso hace las veces del pueblo y vota para elegir lo mejor para los ciudadanos. Te pregunto, porque esta pregunta es muy dada de, digamos, de la parte, digamos, administrativa de los procesos. También podría parecer una pregunta de qué ocurre en caso tal de que el controlador o el fiscal sea removido de su cargo, porque vamos, en ese caso es el presidente el que escoge el reemplazo. Al reemplazo, sí. Podría parecer Pero eso. de ese tipo no tanto, pues de acciones siguientes no. Más fácil aparece sobre cómo se constituye la Contraloría, la Procuraduría, pero no ese tipo de asuntos sancionatorios. O sea, siempre es el primer escalón del proceso. Exacto. Listo. Entonces voy a aprovechar esta pregunta para hacer un recorderis de la organización del Estado. Esto es más pues como tipo clase, pero me parece importante que ustedes tengan esto claro. Cuando hablamos de la organización del Estado colombiano, vamos a decir primero que todo que el Estado se divide en unas ramas del poder público. Esas ramas son las que dicen que hay un equilibrio en el poder y que pese a nosotros ser una república presidencialista, el presidente no tenga más peso que otros organismos. Entonces aparecen tres ramas. Una primera rama que es la rama ejecutiva. Esta rama ejecutiva es la que se encarga de administrar recursos, administrar territorio, administrar población, etcétera. ¿Quiénes representan esa rama ejecutiva? El presidente, el gobernador y el alcalde. Desde los municipios más pequeños hasta los más grandes, lo mismo los departamentos, etcétera. Esta rama ejecutiva es elegida por voto popular. Una segunda rama es la rama legislativa. ¿De qué se encarga la rama legislativa? ¿Quién sabe? Hacer las leyes. Exacto. La rama legislativa, como su nombre lo dice, legisla. ¿Y legislar qué es? Hacer las leyes. Entonces, esta rama es la que se encarga de hacer las leyes y lo representa el Congreso a nivel nacional. A nivel departamental lo representan las asambleas y a nivel municipal los consejos. Este ejercicio de hacer las leyes, entonces, lo que hace es que la Constitución nos ofrece unos derechos. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice que hay derecho a la salud. Ese derecho a la salud, ¿quién lo reglamenta o quién dice cómo se debe prestar el derecho a la salud? La ley que hace la rama legislativa. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la ley de nosotros de salud, que es la ley 100. Lo que hace el Congreso es decir cómo se debe aplicar ese derecho a la salud. Y por último está la rama judicial, que la rama judicial se encarga, como su nombre lo dice, de administrar la justicia. Entonces, ¿quiénes entran? Todo lo que son jueces y magistrados, Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado. La Fiscalía, miren que aparece de otro color. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, a pesar de que hace parte de la rama judicial, funciona como un satélite. Porque la Fiscalía es el ente acusador. Y usted no puede acusar y a la vez impartir justicia. Por eso aparece de otro color, porque es como un satélite, funciona al ladito de la rama judicial, pero no tiene las mismas competencias. Al ser el ente acusador, es quien dice por qué acusarlo, y la rama judicial decide si acusarlo o no. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Listo. Y aparecen unos organismos del Estado, que son los organismos de control, que en esos organismos de control está la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. La Procuraduría también se conoce como el Ministerio Público, y la Procuraduría es la que se encarga de hacer control político a los funcionarios del Estado. Solamente control político, que estén desempeñando sus funciones a la luz de la Constitución y que sean cumpliendo con las leyes que hay para los funcionarios públicos. Entonces, la Procuraduría es únicamente control político. La Contraloría es únicamente control económico. Entonces, es la Contraloría quien se encarga de revisar que el funcionario público sí esté haciendo un buen uso del erario público, del dinero con el que cuenta el Estado. Entonces, por eso cuando hay escándalos de corrupción, de que se roban algo, ¿quién entra a actuar? La Contraloría, que es la que vigila que sí se reparta efectivamente esa plata. Y la Defensoría del Pueblo ya se encarga de asuntos de los ciudadanos, de defender los derechos, de mirar que las cosas se estén haciendo pues a la luz de la ley y protegiendo esa vida digna, como hablábamos ahorita. La organización electoral, claramente esta tiene que estar por fuera de las demás, porque esta organización electoral es la que dice cómo funciona la democracia a la hora de votar. Entonces, el Consejo Nacional Electoral organiza unas elecciones, dice cuáles son los parámetros, la metodología de esa elección, y la registraduría que nos dice cuántos van a votar, quiénes están habilitados para votar y cuántas serían las votaciones. Estas funcionan así solita porque como hay otras ramas que son estas, que se eligen por voto popular, tiene que estar aparte, ¿cierto? Funcionar aparte. Y hay otros organismos que no hacen parte de las ramas del poder público, que están a un ladito y que se encargan de cosas importantes también. El Banco de la República, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con administración de recursos internos, de controlar las divisas, el IPC, todo eso. La Comisión Nacional de Televisión, que ya no se llama así, aquí hay un error, ya es de telecomunicaciones, porque entra todo lo que tiene que ver con radio, televisión, internet, etcétera, que no debe depender del Estado, porque el Estado no debe tener monopolio de las comunicaciones, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es aquella entidad que se encarga de elegir a los trabajadores del Estado. Toda persona que trabaja con el Estado hace parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Danielito, perdón. Por eso es que cuando ellos presentan los interesados, por ejemplo, los concursos docentes, toda la papelería viene de esta entidad, de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Lo digo porque seguramente algunos estarán interesados después de tener su grado de presentarse a esas convocatorias. Entonces, de ahí, cuando esas convocatorias están, después de uno tener ya el grado en sus manos, el diploma, que puede hacer parte de esos concursos, vienen, la papelería toda es con respecto a esta entidad, como la Comisión Nacional del Servicio Civil. Claro, porque entonces se entraría a ser parte del Estado, se entraría a ser un trabajador del Estado. Todo trabajador del Estado lo hace a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que estamos hablando? Sí, Daniel, digamos, Dime. con tanta cosa, digamos, que está pasando en los gobiernos, que, digamos, cambian leyes, hacen referendos, hacen reformas a la ley. Por ejemplo, en este momento que están tratando de cambiar la ley electoral, un poco de cosas. ¿Qué Sí. tan reciente vamos a encontrar como esas preguntas con lo que está pasando en el país? Porque veo que esta sección es muy ligada a lo que ocurre en el país. Entonces, digamos, Claro. ¿qué tan reciente va a estar? De los asuntos que son inmediatos, seguramente no va a aparecer nada. Entonces, si por ejemplo, lo que se está discutiendo en este momento sobre la ley de garantías, que no sé si sabían que se está aprobando el presupuesto general para el año 2022 y en el presupuesto habla de abolir esa ley de garantías, ¿cierto? Seguramente eso no va a aparecer porque eso es muy reciente y la prueba está hecha desde el principio del año. La prueba contiene muchos asuntos que están de moda, yo le digo que son de moda, ¿cierto? Entonces, desde el 2016 en adelante la prueba incluye asuntos sobre el acuerdo de paz de La Habana. No le preguntan a usted si está de acuerdo o no,
pero le preguntan, le pueden preguntar, por ejemplo, sobre alguno de los puntos del acuerdo, sobre el punto de tierra, sobre el punto de desmovilización, sobre el punto de narcotráfico. Están apareciendo recientemente también muchos asuntos sobre corrupción. Desde el 2018-19 en adelante se han aparecido tantos escándalos, que se hizo la consulta popular sobre la corrupción, etcétera. Vienen apareciendo muchos de esos, además porque con el asunto de la corrupción le evalúan a usted la capacidad de evaluar moralmente ciertas acciones que son para el beneficio de todos. Están apareciendo muchos asuntos sobre el medio ambiente. ¿Por qué sobre el medio ambiente? Porque es una de las preocupaciones más constantes de todos los países. Entonces aparecen cosas sobre los acuerdos, el acuerdo de Río, el protocolo de Kioto, el acuerdo de Escazú, y van preguntando mucho sobre eso. Yo no sé si este año, pero por allá en el 2018, 17-18, salieron muchas cosas sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua por San Andrés, por ese mar territorial y lo que se está disputando y lo que pasa en La Haya, pues que es la corte encargada de definir eso. Como este año otra vez eso volvió a la palestra pública, el conflicto con Nicaragua, no sé si podrá aparecer, no sé si para este año o para el año siguiente, pero lo más probable es que sí, que aparezca esa diferencia que hay entre Colombia y Nicaragua por ese mar territorial de San Andrés. Suelen aparecer muchas cositas así de moda. Si quien hace la prueba o a quien contrata el ICFES para hacer la prueba, generalmente la prueba de ciencias sociales y de competencias ciudadanas la prepara la Universidad del Valle. Si quien hace la prueba y quien la revisa son personas progresistas, van a aparecer muchos asuntos sobre la movilización social, sobre el paro que va a principio del año. No creo, pero que sabemos pues que aparezca. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O sea, mejor dicho, repasar noticias de hace 2 años. Sí, Más o pero menos. que hayan tenido un impacto pues Impacto, grande. pues, listo. O sea, que hayan sido como noticias que hayan estado como varios meses en el plano público. Eso. Que sí les va a aparecer muy seguramente muchas cosas de corrupción. Eso sí es fijo pues que aparece, sobre todo por los escándalos recientes. Bueno, y... Uy, esa imagen se ve fea. Y como les decía, les preguntan mucho sobre la Constitución. Esto sí es, pues, es fijo que les aparece y aparecen preguntas de conocimiento como la que acabamos de ver. Entonces, esto es un recorderis. La Constitución se divide en 4 partes. Una parte que es el preámbulo, que es donde explica lo fundamental de Colombia. El preámbulo de la Constitución que dice el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, bla, bla, bla. Ese preámbulo lo que habla es cómo Colombia se constituye en un Estado social de derecho, ¿cierto? Otra parte que se llama la parte dogmática, que es la parte esencial de la Constitución, que es aquella parte donde aparecen que Colombia, al ser un Estado social de derecho, garantiza los derechos a los ciudadanos. Esa es la parte dogmática, la parte esencial, el espíritu de la Constitución. Entonces aparecen los derechos, los deberes y los mecanismos de protección. Miren que ahorita en la explicación de la metodología de la prueba, esos niveles donde lo organizan a uno, esos niveles nos dicen, no es simplemente conocer los derechos o conocer los deberes, también es saber cómo yo los voy a proteger. Entonces, aparecen preguntas de derechos, de deberes, pero también le preguntan a usted, venga, y si esto no se cumple, ¿qué podemos hacer? Si a alguien le falta a usted con un derecho, ¿ante quién puede ir? ¿Quién lo puede defender? Una parte que se llama la parte orgánica, que pregunta, que es sobre la estructura del funcionamiento del poder. Entonces ya aquí aparece la división territorial de Colombia, la división administrativa, quién se encarga de una cosa, quién se encarga de la otra. Esa es la parte orgánica, la parte organizativa, administrativa del Estado. Y por último, la Constitución ofrece unos mecanismos de reforma. ¿Cómo podemos reformar la Constitución? Y esa pregunta es fija que les salga. Esas preguntas siempre salen. ¿Cómo cambiar la Constitución? La Constitución en Colombia se cambia a través de 3 mecanismos. El primer mecanismo es mediante acto legislativo. El acto legislativo lo hace la rama legislativa, o sea, el Congreso. Es decir,
Si se piensa cambiar algo de la Constitución, el Congreso puede proponerlo y aprobarlo. ¿Por qué el Congreso? Porque se supone que el Congreso es el que nos representa a todos como ciudadanos, porque nosotros votamos por ellos. Entonces nosotros somos el constituyente primario, pero como a nosotros no nos pueden preguntar todo lo que se va a cambiar, entonces se le pregunta al Congreso, que es quien nos representa a todos. Entonces, la primera forma de cambiar la Constitución es mediante acto legislativo. La segunda forma es mediante referendo. El referendo es una pregunta donde a usted le dicen, ¿está de acuerdo con cambiar tal cosa? Ya aparecen varias opciones de respuesta, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el referendo y el plebiscito? El referendo lo puede convocar cualquier persona, funcionario del gobierno, mientras que el plebiscito solo lo convoca el presidente de la República y el presidente pregunta sí o no. La pregunta es sí o no. El plebiscito más reciente fue el del 2016, el del 2, a propósito, hoy 2 de octubre del 2016, que preguntaba sobre si usted está de acuerdo o no con el acuerdo de La Habana, que ya sabemos pues que la respuesta fue no. Y un tercer mecanismo para reformar la Constitución es mediante Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el mecanismo que reforma toda la Constitución o una parte muy grande y muy importante. Desde el 2019 más o menos, los sectores del centro democrático, de la derecha, del uribismo, vienen diciendo que se debe hacer una reforma a la justicia. Para reformar toda la justicia, que es uno de los grandes componentes de la Constitución, se tendría que hacer a partir de una Asamblea Nacional Constituyente. Convocar una constituyente para cambiar esa parte de la Constitución. Esas son las tres formas: acto legislativo, referendo o Asamblea Nacional Constituyente. ¿Alguna pregunta frente a esto? ¿No? Sí, yo otra vez. Dime, sí. Sobre, digamos, ya que mencionaste un partido político, ¿en la prueba podrían salir cosas de partidos políticos específicamente? No. No. Ah, listo. Que sí puede salir como preguntas sobre bueno, tal perspectiva es una perspectiva liberal o tal perspectiva es una perspectiva conservadora, hablar de liberalización, de progresismo, cosas así. O sea, Pero pueden no, haber espectros políticos. eso, pero puntualmente sobre un partido no suele salir, ni sobre un partido, ni sobre un presidente, nada de eso. Listo, gracias. Listo, con gusto. Entonces vamos mirando otras opciones aquí. Esta sí. De estos enunciados, 1. La acción violenta no es toda igual, es justa la del pueblo buscando libertad. Y 2. El fin justifica los medios. Se puede afirmar que A. Son iguales porque ambos justifican el uso de acciones violentas. La 2, esta nos dice, el fin justifica los medios, y esta habla de la acción violenta. ¿Las dos justifican la violencia? No, solo la 1. La 1 sí no justifica la violencia. B, son contradictorios entre sí porque el primero se limita al pueblo y a la violencia. Pero a la opción le hace falta decir por qué la 2 es contradictoria a la 1. 3, son coherentes porque la búsqueda de la libertad es un fin y la violencia es un medio. Puede ser porque nos explica el fin y el medio, y aquí nos dicen que el fin es la libertad y el medio es la violencia. D, son opuestas porque según el primero, solo si el fin es la libertad se justifican los medios. ¿Cuál de las 4 opciones podría ser? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la opción sería la C. Son coherentes porque la búsqueda de la libertad es un fin y la violencia es un medio. ¿Qué pasa aquí? La 2 es un asunto general, que es una premisa de que el fin justifica los medios, que si no estoy mal es la postura de Maquiavelo. Maquiavelo.
Y la 1 ya nos va a especificar este enunciado. El fin justifica los medios. Y aquí nos dice la acción violenta. Ya nos están diciendo que este es el medio. Es justa buscando libertad. Y este es el fin. Entonces son coherentes. La búsqueda de la libertad es un fin y la violencia es un medio. Claro ahí, listo. Esta, ¿quién me colabora por favor leyendo esta? Yo la leo. Vale. En una localidad del sur de la China se celebra el día más largo del año con un festival en el que se comen miles de perros. En esta localidad, los perros, así como los cerdos, han sido criados desde siglos atrás por su carne, ya que por mucho tiempo la comida fue escasa. De acuerdo con la medicina tradicional china, comer carne de perro puede aumentar la energía en el invierno, pero no debe consumirse en la primavera. De acuerdo con el contexto anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados no explica la práctica de comer perros en esa localidad? Entonces, en esta pregunta hay que leer muy bien el texto que la acompaña porque claramente nos está preguntando sobre eso. Comer perros es una tradición que se ha mantenido a través de varias generaciones. Es verdad, aquí dice. Han sido criados desde siglos atrás por su carne. Desde siglos atrás. Listo. Ya nos está diciendo que se mantiene a través de varias generaciones. Entonces esta no nos sirve porque dice no explica la práctica de comer carne. Comer perros se concibe por la medicina tradicional china como una práctica saludable. A pesar de que el texto no lo dice completamente, por aquí sí nos dice que aumenta la energía en el invierno. Eso puede ser bueno, ¿cierto? Comer Puede perros, ser saludable. exacto. Comer perros equilibra los cambios energéticos corporales ligados a los cambios de estación. Y eso nos lo dice aquí en la última parte. Aumenta la energía en el invierno, pero no debe consumirse en primavera. Cambios energéticos corporales ligados a cambios de estación. Comer perros obedece a la escasez de otro tipo de carne animal, como la carne de cerdo y vaca. ¿Qué nos dice por aquí? En esta localidad, los perros, así como los cerdos. Entonces, miren, aquí dice Contradice el cerdo, otro. contradice el otro. Y dice, han sido criados desde siglos atrás por su carne, ya que por mucho tiempo la comida fue escasa. Pero tampoco nos dice qué tipo de comida. Y la opción sí totaliza cuando dice a la escasez de otro tipo de carne animal. El texto no nos dice que era únicamente carne. Aquí dice que todo tipo de comida, ¿cierto? Entonces la opción que sería la D. Porque contradice aquí en el cerdo, aquí dice que escasez de cerdo, pero aquí nos dice que también criaban cerdos y totaliza diciendo que otro tipo de carne. Y en el texto no se totaliza diciendo que se comían era porque no había ningún otro tipo de carne. ¿Claro hasta ahí? Daniel, esta parte es muy interesante porque busca un ejemplo de otra cultura. Uno que, por lo que, obviamente, por el amor que normalmente los colombianos le tenemos a los perros, puede ser muy difícil de entender. Entonces, aquí no nos están preguntando nosotros qué pensamos o Exacto. si eso es para nosotros moralmente adecuado o si está bien o si está mal, sino entender el texto como tal y buscar la respuesta tal como se está solicitando acá, que no explique esa práctica de comer perros en esa localidad. Eso. La pregunta no nos pregunta a nosotros si estamos de acuerdo o no. Está diciendo, interprete la práctica de comer perros en China. Interprétela a través de lo que ahorita les explicaba yo, de poner a conversar cosmogonías, ideologías, culturas, etc. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas porque uno tiene que interpretar qué le están preguntando. Cuando dice no, a veces uno por leer rápido y por acabar rápido la prueba, la lee así rápido y no se acuerda que dices no explica la práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas.
En el año 2006, el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos. Libres de regulación estatal, los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los alimentos en ese país, a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica. Y, por ejemplo, algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta. Recientemente, el Ministerio de Salud de ese país decidió declarar de interés público un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado Leuce. La declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a esa multinacional que tiene la patente podrán producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio menor que el ofrecido por la multinacional. Al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar de interés público al Leuce, el gobierno beneficia a. Entonces nos están diciendo que interprete esta parte. Esta parte de arriba sobraría. Nos están diciendo, interprete qué impacto tiene y para quién que se haya declarado de interés público. Y que se declare de interés público implica que más multinacionales pueden producir el medicamento, lo que le bajaría el precio al consumidor final, que serían pues los pacientes. Esto beneficia a las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia, a las multinacionales farmacéuticas y a los laboratorios nacionales, a los pacientes de diabetes y de leucemia, al Ministerio de Salud y a los pacientes con diabetes. ¿Cuál creen ustedes que es la adecuada? ¿Cuál creen? Miren bien. Nadie. Bueno. Entonces sería la opción A. ¿Por qué la A? Porque aquí dice, otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene la patente podrán producir un medicamento y venderlo. Al liberar esa patente, otras farmacéuticas los pueden producir. Y a los pacientes, ya que al bajar el precio, obviamente eso beneficia a los pacientes. Multinacionales farmacéuticas y laboratorios nacionales no sería porque no nos está hablando de los pacientes, que es el consumidor final, el cual más se ve beneficiado. La C, los pacientes de diabetes y los pacientes de leucemia. Como dijo José Fernando en el chat, es una cascarita, claro, porque en esta primera parte del texto nos habla de diabetes. Entonces, si usted lee rápido y lo hace así pues de una, entonces puede confundirse porque aquí le mencionan diabetes y aquí leucemia. Entonces aparecen las dos palabras, listo, pero esta no sería. Y la de al Ministerio de Salud y a los pacientes con diabetes. Al Ministerio de Salud realmente no lo beneficia en nada, no nos dice el texto que lo beneficie en algo. Recientemente se hizo público un proyecto para construir una represa hidroeléctrica en una zona rica en agua y con alto potencial energético, donde viven además varias comunidades indígenas. En el momento en que se divulgaron los planes del proyecto, se desató una polémica en la que intervinieron diferentes sectores de la sociedad, ambientalistas, grupos indígenas, medios de comunicación, gremios económicos, etc. Presionado por las críticas, un alto funcionario del gobierno se pronunció al respecto. Nuestra nación cuenta con grandes riquezas ambientales y culturales. Este gobierno ha defendido y defenderá el bien común sobre el particular. En el caso de la hidroeléctrica, que tanta polémica ha desatado, cabe decir que este gobierno defenderá hasta el final el proyecto, pues se trata de proteger precisamente el interés común. Obviamente, en vista de que hay intereses encontrados, hay que definir con mucho cuidado cuáles son las prioridades de la nación. Siempre tendremos que pagar un costo por lo que hacemos. Sabemos que necesitamos ser competitivos a nivel internacional, participar del comercio y del desarrollo tecnológico. Y para eso necesitamos generar y hacer rentables nuestros recursos energéticos. Sin energía y desarrollo, este país nunca será económicamente competitivo y por tanto tampoco una verdadera democracia. Considerando los intereses en conflicto alrededor del proyecto de la hidroeléctrica, ¿cuál es la idea que el funcionario del gobierno defiende y enfatiza más en su discurso?
Entonces tenemos que encontrar una opción que nos ayude a explicar o a apoyar el argumento del funcionario del gobierno. Que el argumento final es este: necesitamos ser competitivos, participar del comercio y el desarrollo tecnológico, por eso hay que hacer rentables los recursos energéticos. A. La gran prioridad de un país es ser competitivo económicamente, para lo cual necesita explotar sus recursos energéticos. Esto apoya totalmente esta parte. Un país es verdaderamente democrático en la medida que sepa hacer rentable su riqueza ambiental y cultural. Esta sería contradictoria, porque la posición de las comunidades indígenas y los ambientalistas y los antropólogos es no hacer el proyecto hidroeléctrico. Un gobierno debe identificar intereses comunes de la sociedad y defenderlos a cualquier costo. Esta también es cierta, pero es muy general, es muy amplia. No nos puntualiza bien con la opción. Un país que no defienda su patrimonio cultural y su riqueza ambiental está destinado al fracaso. Esta, por el contrario, no apoya lo que dice el ministro, sino que antes ataca lo que él dice, porque él dice que sí hay que defender el patrimonio cultural y la riqueza ambiental. Entonces, ¿cuál sería? La A. La A. La gran prioridad del país debe ser competitivo económicamente, para lo cual necesita explotar sus recursos. Y la encontramos textual. Eso estaba textual en esta última parte. En una ciudad, los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad, y la oferta de transporte público es limitada y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de placa. Lo que hacemos aquí, que se llama pico y placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida? O sea, aplicando el pico y placa, ¿qué nos espera que pase? ¿O cuál puede ser una reacción adversa a lo que se espera? A. Que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de transporte público. Eso sí se espera que pase. Con el pico y placa deberían... Ese es uno de los objetivos, que se use más eso. transporte público. Y que baje la cantidad de carros particulares. Que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva más deficiente. Eso no sería un efecto Todo esperado. lo contrario. Todo lo contrario. Que disminuya la contaminación del aire y se debiliten los controles sobre el nivel de contaminación máximo permitido por vehículo. Al revés, si ponemos un pico y placa es para que la calidad del aire sí disminuya, ¿cierto? Perdón, que la contaminación del aire sí disminuya. Entonces sería un efecto esperado. Que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de transporte público circulen con muchos pasajeros. Pero esto no sabemos de qué depende. Ese aumento de los precios de los vehículos no sabemos si realmente depende del pico y placa o de qué depende eso. Entonces, ¿cuál sería la opción más pertinente? La que no se espera que se tenga con la medida del pico y placa. La B. La B, que aumente el número total de carros y que el servicio se vuelva más deficiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hace todas las preguntas, hay que fijarse porque en algunas están las respuestas casi que de manera literal, pero en otras hay que inferir y hay que interpretar qué es lo que le están preguntando a uno. Y siempre tener en cuenta que aunque la respuesta aunque el texto y las opciones incluyan cosas que van completamente contra mi forma de pensar o de actuar, social y cívicamente hablando, no es eso lo que me están preguntando, me están diciendo, por ejemplo, esta señora homofóbica, porque obviamente no me lo dijeron con esas palabras en uno de los ejemplos, pero esta señora homofóbica o que evidentemente tiene una postura homofóbica, ¿cuál es el argumento que ella quiere defender? O sea, más es en el otro, no en uno como el que está llenando, sino no es lo personal, no es lo que yo pienso, definitivamente. Exacto. Es leer bien e interpretar la perspectiva del otro, no mi propia, no lo que yo pienso,
sino la perspectiva del otro, analizarlo del otro, ¿cierto? Pues bueno, hagamos otras cuantas preguntitas de y terminamos. Espérate, que quiero comentar algo de la estrategia que estás utilizando y Sí, creo que es una muy buena estrategia porque lo que nos estás invitando es como descarte lo que vaya en contrario a lo que esté diciendo. O sea, mira que en los argumentos que nos están dando es, Eso. bueno, ¿esta qué tanto está apoyando lo que dice acá? Para nada, en parte, parcialmente sí, parcialmente todo, es coherente con lo que están diciendo. Por ejemplo, en la de la cáscara, lo que decías, listo, como yo leí diabetes, leí diabetes, y la segunda parte decía que los pacientes de leucemia, vamos a escoger de una, la C, porque habla de pacientes de leucemia y de diabetes, y porque ahí estamos metiendo también nuestra percepción personal, pues es lo lógico. Pero lo que y se nos olvida porque muchas veces en estos exámenes es que no es tanto lo lógico, no lo que está ahí, es mirar bien lo que está ahí. y como encontré dos palabras similares que estaban en el texto, entonces me puedo ir por esa. Vea, la clave, yo digo que la clave para tener un buen resultado es saber bien qué me están preguntando. Si yo sé qué me están preguntando, más fácil respondo. Pero si yo me dejo confundir, si no leo bien la pregunta, ahí es cuando puedo tener unos malos resultados. Miren aquí, pregunta 13. Recientemente se propuso un proyecto de ley ordinaria que condena el satanismo, porque es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población colombiana. Entonces, de una al texto nos está manifestando un problema. Condena el satanismo, es contrario a las creencias religiosas de la mayoría de la población. Eso claramente está en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay libertad de culto, sea usted el culto que sea. ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse? Porque contradice lo dicho en la Constitución, la cual protege las creencias religiosas, todas las creencias religiosas y no solo las de la mayoría. B, porque contradice los derechos de los legisladores que pertenezcan a una religión minoritaria, quienes tendrían que renunciar al Congreso. Esto es falso, pues, porque usted da primero que todo es ciudadano y después es ciudadano, servidor público y ya después entran sus creencias personales. Y para estar en el Congreso no tiene que estar en una determinada religión. Exacto. Porque contradice las normas internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son del dominio de las iglesias y no de los estados. Esto también es cierto. Los estados no deberían ser confesionales, como lo éramos nosotros con la Constitución del 86, sino que deben ser estados laicos. Porque contradice las leyes actuales, las cuales establecen que la religión es un asunto privado y que no interesa al Estado. Eso también es cierto. Pero la que interpreta correctamente el problema de por qué no podría aprobarse sería la A. Contradice lo dicho en la Constitución, que protege las creencias religiosas y no solo las de la mayoría. Todas las creencias, esta es la base de la democracia. Proteger todo, así no sea lo que hacen la mayoría. Suponga que en el país, la pregunta 15, suponga que en el país se discute la conveniencia de reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema. Con base a lo que hablamos ahora, ¿cuál sería la opción adecuada? A, no, los asuntos penales son de competencia exclusiva de la rama judicial. B, no, la decisión debe ser tomada por el presidente vía decreto. C, sí, a través de un referendo constitucional. D, sí, a través de un plebiscito convocado por el presidente. ¿Cuál sería? Sí. La C. Teniendo en cuenta que la Constitución solo se cambia a través de referendo, de acto legislativo o de Asamblea Nacional Constituyente. Pues la opción sería efectivamente la C. Esta, la 18. Entre el 2007 y el 2008, la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? Miren que no le están preguntando si usted está a favor de las parejas del mismo sexo, de los homosexuales, no le están preguntando nada, le están diciendo es que usted mire cuál de estos argumentos respalda lo que dijo la Corte para aprobar esto.
Se requiere garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Esto es cierto, la Corte Constitucional es quien verifica o el garante de que se haya igualdad de derechos para todos. B, es necesaria la protección de los derechos de los ciudadanos pensionados. No nos dejemos confundir, porque así aquí hable de pensión, el texto no se resume solo a la pensión, sino los beneficios de seguridad social. Se requiere proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. Esta, por el contrario, va en contra, no la respalda, sino que va La en contra. contradice. Exacto. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. Igual, contradice la opción. Entonces sería en este caso la opción A. Garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, homosexuales, heterosexuales, los que sean. Esta que suele confundir mucho. ¿Quién nos colabora leyendo, por favor? Yo la leo. El Fondo Monetario Internacional, FMI, enfatizó que en América Latina se evidencian altas tasas de participación laboral y resaltó la necesidad de una mayor innovación tecnológica como principal reto para el desarrollo económico. En respuesta a estas afirmaciones, una analista económica sostuvo que el verdadero problema en esta región es que el 50% de las mujeres en edad de trabajar, en promedio más educadas que los hombres, se dedican a la economía del cuidado, es decir, a la atención del hogar, sin ningún tipo de salario o reconocimiento económico ni social. En relación con lo anterior, se podría afirmar que el argumento de la analista económica es válido para... Entonces, lo que nos preguntan es, si el argumento del Fondo Monetario Internacional y el argumento del analista económica se encuentran o son opuestos, o qué pasa con ese argumento, ¿cierto? Hay que identificar los argumentos. El argumento del FMI dice: innovación tecnológica es el principal reto para el desarrollo económico. Mientras que la analista económica dice: el principal reto es este de las mujeres, que el 50% de las mujeres se dedican a la economía del cuidado. Entonces ya encontramos que esos dos argumentos no se encuentran, sino que están cada uno por vías diferentes. El argumento de la analista económica respalda el concepto de la FMI, no lo respalda, entonces de una eliminamos esa. Refuta el análisis del Fondo Monetario Internacional, pues ella demuestra que la desigualdad de género es el principal obstáculo para el desarrollo económico y no la falta de tecnología. Y así es. Ella dice que no es esta falta de tecnología, sino este asunto de las mujeres y de la igualdad. Rechaza el diagnóstico, también es cierto que lo rechaza, pues demuestra que para el caso de América Latina la innovación tecnológica no tiene ningún efecto en el desarrollo. En el argumento de ella, en ninguna parte dice que la innovación tecnológica no tiene efecto en el desarrollo. Esto no aparece en el texto. Ella lo que hace es resaltar el hecho de que las mujeres, la mitad de ellas se dedican a cuidar la casa y los niños y a cocinar y no tienen ningún salario. Exacto. Apoyar la explicación, no la está apoyando. Entonces esta la podemos obviar de una vez. No serían ni la A ni la D, sino que estarían entre la B y la C, siendo la B la que ofrece más elementos con base a lo que nos está diciendo el texto. Listo. 20. Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras, ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto porque los antropólogos quieren que los niños indígenas no reciban ningún tipo de educación, mientras que los sacerdotes quieren enseñar la educación católica. En ninguna parte dice que los antropólogos quieren que los niños no reciban ninguna educación. El texto que nos dice, ellos se oponen y les piden que se vayan. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian la libertad de culto. El tema aquí no es la libertad de culto.
El tema aquí es el mantener la comunidad indígena apartada, pues. Los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan que a los niños se les respete ese derecho. Tampoco sería conveniente en cuanto a lo que Tampoco nos es dice. eso lo que están diciendo arriba. Exacto. Los sacerdotes buscan que los niños indígenas, formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, pues si dice que los sacerdotes van a hacer la iglesia, la escuela, presupone uno que es una educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral, hay el hecho de mantenerlos sin intervenciones. Entonces, en esta opción también sería la opción D. Daniel, yo tenía una pregunta y precisamente de lo que dijiste, que uno puede presumir con como bastante certeza que por ser un grupo de sacerdotes católicos, la escuela va a ser católica. Sí, O sea, uno puede tomar como esa libertad de asumir algo tan fuertemente, así no esté en el texto como tal, simplemente digamos por el recorrido histórico de la Iglesia Católica en el mundo, como en la educación, que siempre que hay una pues escuela cuando, católica hay enseñanza católica. pues cuando es una pregunta tan directa, sí, porque nos dicen que ellos van a crear que los sacerdotes van a crear la escuela, entonces es Como sabido. inferir, es más que asumir, de pronto es una Exacto, es inferir, inferencia. o sea, es una Mm, inferencia, digamos, con, pero una inferencia basada como en la historia de la Iglesia Católica, donde pone una escuela, también enseña la religión. sí, no es Claro, como al azar, Ah, sino listo, que está listo. como fundamentada en lo que se Sí, sí. espera, que un grupo religioso específico católico va a fundar una escuela. Entonces, también se supone, y por la historia, que van a usar la escuela Ujú. para evangelizar. Exacto, listo, muchas gracias. listo. Y veamos, hagamos esta 21 para que vamos terminando. Colombia, por ser un Estado social de derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco entre los poderes públicos, que lo hablamos ahorita. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio del equilibrio de poderes y por qué? ¿Cuál de estas no va en la misma vía de la separación y el equilibrio de poderes? Que el presidente anunciara el cierre del Congreso porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Esto es cierto, el presidente no puede hacer eso porque él hace parte del Ejecutivo y el Legislativo funciona aparte. Que el presidente decidiera las principales políticas de seguridad en el país porque esto es potestad del Poder Legislativo. Falso. El presidente administra también políticas de seguridad. Que la Corte Constitucional revisara si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución, porque esto no hace parte de las funciones del Poder Judicial. Falso. La Corte Constitucional determina qué es constitucional y qué es no, y qué no lo es, perdón. Que el Congreso de la República discutiera y aprobara leyes sobre el sistema educativo del país, pues esto no hace parte de las funciones del Poder Legislativo. Falso también. El Congreso es el que se encarga de discutir y aprobar leyes. Entonces la opción sería la A, que el presidente anuncie el cierre del Congreso, pues él no hace parte del legislativo y eso no lo puede hacer un presidente. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A revisar la Constitución y aprenderse bien los poderes en los que está dividido el país para poder ser capaces de este tipo de preguntas inmediatamente encontrar qué puede hacer el presidente, qué no puede hacer, qué es injerencia del uno o del otro. Eso. Bueno, yo les voy a aprovechar, acá, les voy a compartir un link donde hay un video, es un video de YouTube precisamente de la Universidad Luis Amigó, donde la profesora Gloria Arboleda explica la organización del Estado. Ese les sirve pues como para recordar esto que hemos venido trabajando. La profe Gloria de nuestro programa. Eso. Gloria Boleda. Y les voy a compartir también un link del ICFES donde habla del... es un acercamiento al examen, a la prueba Saber Pro, y aparecen
ejemplos de los cuadernillos de lectura crítica, pues de ese módulo genérico, y también aparecen del módulo específico. Entonces, para que lo miren, hay preguntas, hay explicación de por qué es la opción de respuesta, entonces les puede servir bastante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias porque todo este material y sobre todo lo que decía ahora José Fernando, la posibilidad de poder empezar a entender algunas, al menos unas estrategias, tips de cómo enfrentar las preguntas. Varias cosas quedan muy claras. Primero, mirar qué tanto cada uno de los argumentos, cuando le piden a uno que busque un argumento para una afirmación anterior, qué tanto peso y coherencia tienen lo que le están pidiendo, que le están diciendo, cuál de los siguientes argumentos defiende o sustenta lo anterior, entonces encontrar la coherencia. O lo contrario, que le digan a uno cuál de los siguientes no defiende la postura anterior. En ambos casos se requiere una lectura comprensiva y una capacidad de mirar qué me están preguntando y siempre trascendiendo yo qué pienso, cuál es mi postura. Es que yo soy muy católica, entonces, claro, yo voy a decir que son los antropólogos, por ejemplo, los que quieren acabar con el derecho a la educación y los cultos, pero no, dejar a un lado mi postura personal, o lo contrario, es que yo soy de defender los derechos, entonces, ¿cómo así que esa señora? No, vamos a buscar un argumento que defienda a los homosexuales. No se trata de eso. ¿Qué le están preguntando? La postura de quién le están pidiendo que busque el argumento, porque o si no tendría que ser otro tipo de prueba muy diferente, donde le pregunten a uno, ¿usted qué piensa? Y argumente y haga un escrito de un párrafo donde usted defienda o ataque el matrimonio entre homosexuales o la libertad de cultos o etcétera. Es ese otro tipo de pregunta donde me están diciendo, vea, lea y a la luz de lo que es legal y de lo que es más que legal tiene que ver con las competencias ciudadanas, lo hace. Miren que no todas las preguntas son exclusivamente de escenarios colombianos, como la pregunta de comer perros en China, y que de alguna manera esa pregunta está ahí por una razón, y es porque toca la sensibilidad moral de la mayoría de nosotros que amamos tanto las mascotas, y que la mascota más amada siempre será un perro, al menos pues en nuestro contexto, pero es que están hablando es de otra realidad, de otro contexto y de unas razones históricas que ellos tienen para hacer lo que hacen. Entonces, es mirar mucho eso. Y si hay preguntas, como tú decías, Daniel, que son de carácter muy literal y muy de memoria, donde quién elige el procurador, quién elige al contralor, quién elige y cómo se elige el gobernador podría estar, o es muy obvio, pero quién es el responsable, cómo se hace esa elección. Entonces, eso sí toca repasarlo. Esa parte toca repasarla, dar una miradita, lo que dice Daniel, mirar las preguntas y a través de este link de lo que Gloria compartió con todos, de cómo está constituido el poder pues en el país, etcétera. Son cosas puntuales, pero muy importantes que nos van a ayudar en que esta prueba nos vaya cada vez mejor. Y aprovecho para agradecerte, Daniel, por toda esta disposición de llevar a cabo este encuentro. Ayer hubo una participación muy completa. Hoy estaban más poquitos. Muchos se han tenido que ir retirando, que ya tenían clase y ya tenían la otra clase. Igual yo voy a compartir con todos esta grabación cuando ya me aparezca pues lista para compartir. Y de verdad, Daniel, muchas gracias por sacar de tu tiempo, por ayudarnos, por aclararnos muchas cosas y sobre todo por demostrar toda esta habilidad de comprensión de los temas como lo haces. Veo que José Fernando levantó la mano. Sí, y también resaltarle a Daniel la capacidad como de enseñarnos a realmente analizar una pregunta, porque estos exámenes muchas veces no son tanto de conocimiento, sino de la capacidad de comprensión y análisis que tenés para descartar, para parafrasear, y creo que Daniel nos iba llevando en cada pregunta a la respuesta. Sí, mostrando qué hacer y qué no hacer, porque ahí es muy importante eso, no es que
van a aprenderse para dentro de 8 días o yo no sé cuántos días, porque en muchos casos son como dentro de 20 días. Entonces van a aprenderse para dentro de 20 días toda la Constitución. Eso es imposible. Es darle miradas, por ejemplo, a ese gráfico que va a aparecer en esta presentación, cuando ya ustedes tengan la grabación, donde está todo cómo se constituye. Es mirar el video que hizo Gloria. Ustedes saben que Gloria es muy buena comunicadora. Entonces ella ahí seguramente con mucha claridad está cómo está constituido. Es usar los recursos porque va a haber preguntas de ese tipo. Y también la inmensa mayoría son analice qué te están preguntando y deje a un lado su propio pensamiento, su propia postura, porque no se la están preguntando. Que hay que hacer inferencias, claro, hay que inferir en más de una. Hay que decir, bueno, esto puede ser sinónimo de esto, o cuando yo digo la totalidad, no me sirve, porque mire que aquí separaron o dijeron puntualmente cuáles actores, cuáles afectados, cuáles víctimas, etcétera. Sí, entonces creo que vale la pena como resaltar eso cuando estén montando Lina la presentación o el link del video, como que aquí van a también notar estrategias para analizar preguntas, porque creo que este video realmente nos va a servir para todos los demás módulos del Yo creo que sí, porque si bien, acuérdense, los que estuvieron en la charla con Liliana Maturana y los que estuvieron luego con la profe Catherine, yo creo que tú estuviste más fácil en la de Catherine por horario, ellas hacían hincapié de, no, en este caso, mire primero qué le están preguntando, en lo que es enseñar, perdón, y así mismo la parte de evaluar. Hay que entender muy bien la pregunta desde el comienzo. Y en el caso puntual de lo que nos acaba de mostrar Daniel, ¿qué se puede descartar, casi que desde el comienzo, o que queda como posibilidad, pero que luego decido cuál abarca más la totalidad de lo que me están pidiendo sustentar o de lo que me están pidiendo encontrar, que va en contra de lo que decía el actor 1 o la señora o los sacerdotes o el presidente, etcétera, según la persona que hayan mencionado inicialmente. Y miren que es cierto, los ejemplos, a pesar de en algunos casos uno saber casi que de dónde vienen, en ningún momento muestran o dicen el nombre específico del político o del presidente o en cuál presidencia o incluso del país. Uno más o menos sabe qué pasó ahí y a qué se refiere esa noticia, porque eso es tomado de una revista nacional de semana. Entonces muchos de los casos son reales, salieron en prensa, salieron en distintos tipos de medios de comunicación, y como son de contenido tan relacionado con las competencias ciudadanas, obviamente los que elaboran las pruebas lo toman como uno de los puntos, unos materiales para poder hacer los puntos. Bueno, entonces si alguien tiene algo para indicar, este es el momento para hacerlo. Recuerden llenar la asistencia. Por ahí hay varias veces yo coloqué el link de la asistencia. Voy a volverlo a poner aquí unos segunditos más para el que de pronto falte. Muchas gracias de nuevo a Daniel por su disposición, por su tiempo y por la preparación tan completa de este material. Y muchas gracias a ustedes, los que se pudieron quedar hasta el final. Yo de todas maneras entiendo que los otros tuvieron que retirarse por asuntos de otras clases que tenían, a lo mejor exámenes o cosas, entonces estuvieron por lo menos el tiempo que podían estar. Muchísimas gracias. Bueno, Linita, un abrazo, pues hasta luego, chao a todos y todas. Hasta luego, que estén muy bien. Chao muchachos, chao Daniel, chao Lina. Chao. Profe, muchas gracias, Dios la bendiga y la guarde. Con gusto, Yves. Elizabeth, gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta luego.